cuando Isen decidió romper el compromiso, no pasó mucho tiempo después de haberse sometido a la cirugía. Escuché que, para persuadir a los mayores de la familia de aceptar la cancelación del compromiso, él obstinadamente celebró una reunión familiar que duró 12 horas y soportó más de 30 latigazos. A pesar de que su herida se abrió y tenía fiebre alta, se negó a ceder. Antes de que su cuerpo se recuperara completamente, no podía esperar a venir a verme con solo 2 cosas en mente. Primero, quería disolver nuestro compromiso. En segundo lugar, quería perseguir a mi hermana menor. Se paró frente a los ventanales que iban desde el suelo hasta el techo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban decididos. Al mirar esos ojos familiares, supe que Isen también había renacido. La comisura de mi boca se curvó en una sonrisa fría. Le pedí a mi asistente que trajera el acuerdo de compromiso. Lo arrojé a la trituradora justo delante de él. El documento con nuestros nombres se hizo pedazos y acabó esparcido en la papelera. Aquellos ojos color ámbar temblaban levemente y su voz también temblaba. Me di la vuelta y me fui sin rastro de nostalgia. Ni siquiera lo volví a mirar. Isen, a partir de ahora estaremos completamente separados y seremos como extraños. El compromiso que originalmente era mío fue transferido a mi hermana. Mi madre estaba tan enojada que rompió una copa de vino. El líquido rojo intenso salpicó todo el suelo. Señaló hacia la puerta y rugió: esa mujer desvergonzada, igual que su madre, que parece un zorro, te ha robado descaradamente a tu prometido. Él es el heredero del grupo Isen. No debería haber dejado que se quedara en la familia mía en primer lugar. Rápidamente calmé a mi enfurecida madre. No podía culparla por estar tan enojada. A sus ojos, la alianza matrimonial con el grupo Isen era una excelente elección. Mi padre era un hombre de negocios normal y corriente. Simplemente no podríamos habernos involucrado con una familia adinerada como el grupo Isen originalmente. Fue cuando estaba haciendo prácticas en la universidad que me tocó ayudar a la anciana de la familia Isen, quien había sufrido un ataque cardíaco repentino en una cena benéfica. La anciana, en agradecimiento, también pensó que yo era una persona culta y razonable. Así fue como se concertó el compromiso entre Isen y yo. El grupo Isen gozaba de una gran reputación en el mundo empresarial. Isen incluso fue aclamado como una estrella en ascenso en los negocios. Muchas mujeres de la alta sociedad y chicas adineradas tenían sus ojos puestos en él, pero inesperadamente fui yo a quien finalmente eligió. Sería mentira decir que los demás no sentían envidia. Mi madre siempre estuvo orgullosa de este compromiso. Ahora el compromiso había caído en manos de mi hermana Emma. Su madre me había robado a mi padre y ahora me había robado a mi prometido. No es de extrañar que mi madre estuviera tan furiosa. La imagen de Emma pasó por mi mente. Ella era brillante y encantadora, y parecía lamentable. Aunque no nacimos de la misma madre, teníamos cierto parecido. Ella era más encantadora mientras yo era más intelectual. Le serví nuevamente a mi madre un vaso de agua tibia y la consolé: mamá, aunque Isen haya roto el compromiso, hay muchos hombres buenos en el mundo. ¿Crees que tengo miedo de no poder encontrar un buen marido? Mi madre me miró con una mezcla de disgusto y dolor. Pero no importa lo buenos que sean los demás, ¿pueden compararse con el aire del grupo Isen? Bajé la cabeza. Dejó escapar un suspiro en mi corazón y dije suavemente: ese no es necesariamente el caso. En mi vida anterior, me casé con Isen como deseaba. Al principio estaba llena de expectativas. Desde el compromiso me estaba preparando para casarme con él. Estudié sus preferencias y traté de convertirme en la persona que él idealizaba. Pero no fue hasta después de casarnos que me di cuenta: él nunca me agradó. Era mi hermana menor Emma a quien le gustaba. ¿Cuánto la quería? Después de comprometernos, al principio él se mostró indiferente hacia mí. Pero un día, de repente, comenzó a visitar a la familia mía con frecuencia. Después de casarnos, siempre decía que tenía miedo de que me sintiera sola y me pedía que invitara a Emma a quedarse en nuestra casa. Incluso después de casarse Emma, con el pretexto de visitar a sus familiares, la invitaba a ella y a su marido a reuniones. Su preocupación por ella era muy cautelosa. Siempre hacía cosas en mi nombre, no queriendo dañar su reputación en lo más mínimo.
Si no hubiera estado ordenando el estudio y accidentalmente hubiera descubierto una habitación oculta llena de sus fotos, tal vez nunca habría sabido la verdad. Solo entonces me di cuenta de que todo empezó en una recepción de negocios. En esa recepción, se enamoró a primera vista de una chica. Desde entonces, ella lo persiguió y quedó grabada en su corazón. Esa chica era Emma. De hecho, yo también estuve en esa recepción, pero mi recuerdo de ella era borroso. Solo recuerdo que recibí elogios por mi excelente propuesta de negocio. También le regalé a Emma un collar de Cartier. En cuanto a cuando Isen la conoció, no tenía idea en absoluto. Sin embargo, las ruedas del destino ya habían empezado a girar. Isen se enamoró de Emma a primera vista, pero en ese momento ya estaba comprometido conmigo. Este sentimiento oculto estaba destinado a ser su eterno arrepentimiento. Cumplió su promesa y se casó conmigo. Pero le entregó a ella su verdadero corazón. Después de saber la verdad, quedé devastada y con dolor. Luego me volví indiferente y finalmente entumecida. Durante 20 años hice lo mejor que pude para ser la esposa del presidente, cuidando los negocios familiares y acompañándolo en su carrera. Pero por más que di, no pude sacudir esa figura de su corazón. Incluso cuando estábamos cariñosos e íntimos, él gritaba el nombre de Emma. No quería seguir viviendo así. Entonces, salté del edificio del grupo Isen. No pude evitar querer preguntarle si, pudiéramos hacerlo todo de nuevo, ¿se casaría conmigo según los deseos de la familia? Cuando llegó con el acuerdo de matrimonio a la luz de la mañana, supe la respuesta. No, en realidad me sentí aliviada en mi corazón. Eso es genial, porque en esta vida ya no quiero estar enredada con él. Después del incidente que rompió el compromiso, la atmósfera en casa cambió sutilmente. Amelia, a quien mi padre ya adoraba, se volvió aún más arrogante. Mi madre estaba tan enojada que se fue a la cama. Ese día, cuando fui a visitarla a su habitación, vi a Emma arrodillada afuera y a Isen que estaba tratando de ayudarla a levantarse. Eran un hombre guapo y una mujer hermosa, una pareja perfecta. No pude evitar burlarme. En ese momento aún no se había celebrado la recepción empresarial anual. Según la trayectoria de mi vida anterior, desde que Isen se comprometió conmigo nunca había tomado la iniciativa de contactarme y solo nos habíamos visto unas pocas veces. Ahora que el compromiso se había roto, él venía con frecuencia. Al principio no quería prestar atención, pero Isen ya me había visto y luego caminó hacia mí. Había ira contenida en sus ojos profundos. Mía, sabes que la decisión de romper el compromiso fue solo mía. ¿Por qué le pones las cosas difíciles a Emma y la haces arrodillarse aquí? Te lo digo, la persona que amo siempre será ella. No importa qué medio uses, no daré marcha atrás. ¿Qué? Miré a Emma detrás de él. Sus ojos estaban rojos y parecían lamentables. Inmediatamente comprendí que Isen pensaba que la había obligado a arrodillarse allí. No fui yo. Estaba a punto de explicarlo, pero Isen me interrumpió. Suficiente. Sé que siempre te ha desagradado Emma, pero no puedes dejar de utilizar medios tan despreciables. Solo estás logrando que me desagrades aún más. Después de terminar de hablar, agarró a Emma y se giró para irse. No se detuvo ni siquiera cuando lo llamé. Cogí un vaso de agua que estaba a un lado y se lo arrojé a la espalda. Hizo una mueca de dolor y se giró para mirarme fijamente. Dije fríamente, solo lo diré una vez, no la obligué a arrodillarse. Lo creas o no, Isen, tú tampoco eres tan importante para mí. No tengo por qué tenerte. Un rastro de sorpresa se dibujó en su rostro. No me importó lo que pensara y simplemente me fui directamente. Ya había soportado bastante en mi vida anterior. Esta vez, ¿por qué debería hacerme daño a mí misma? Entré en la habitación de mi madre y ella estaba tomando medicamentos. En realidad no estaba gravemente enferma, solo muy enojada. Acostada en la cama, de vez en cuando maldecía a Emma. Le entregué un poco de fruta y casualmente le pregunté si había hecho que Emma se arrodillara afuera. Mi madre se sorprendió, ¿ella está arrodillada afuera? Luego resopló fríamente, está siendo sensata, sabe que ha hecho algo malo y se arrodilla para disculparse. La reacción de mi madre confirmó mi sospecha.
Emma de hecho había elegido arrodillarse allí sola. Con esa postura de rodillas, los de afuera solo pensarían que mi madre y yo la estábamos castigando porque ella había robado el compromiso. La reputación de ser celosa, cruel y de mente estrecha caería sobre mí. En mi vida anterior ya sabía que Emma no era tan inocente y amable como parecía a simple vista. Con el amor que Isen sintió por ella durante más de 20 años, ¿podría realmente estar completamente inconsciente? No lo creo. Mi madre todavía se sentía complacida. Dejé escapar un suspiro. No es de extrañar que mi madre no pudiera competir con Amelia. Sus padres la habían entrenado en negocios desde pequeña, pero habían descuidado cultivar su inteligencia emocional. Entonces, aunque mi madre podía ganar dinero, era demasiado directa en su personalidad y acciones. ¿Cómo podría ser rival para Amelia? En mi vida anterior había estado tan concentrada en Isen que no había cuidado bien de mi madre. Aunque mi madre parecía fuerte, debió de haber soportado muchos agravios. Al pensar en esto, mi corazón se ablandó. Caminé hacia la cama de mi madre, la abracé suavemente y analicé cuidadosamente las intenciones de Emma hacia ella. Mi madre estaba tan enojada que golpeó la cama. Debido a la provocación de Emma, mi madre ya no quería quedarse en el hospital. Me llevó a un tratamiento completo de cuidado de la piel y luego contactó a Vivian. Vivian era una amiga que mi madre conoció en una recepción de negocios. Ella era directa, no se preocupaba por los detalles triviales y gozaba de una excelente reputación en el círculo de la alta sociedad. Muchas alianzas familiares ricas de ese círculo fueron organizadas por ella. Mi madre me guardaba rencor y estaba decidida a encontrarme una pareja mejor que Isen esta vez. Aunque estaba indefensa, no quería decepcionarla, así que la dejé hacer lo que quisiera. Cuando llegamos, Vivian intercambió algunas palabras amables con mi madre, luego sacó una pila de documentos y me dijo con entusiasmo: estos son hombres solteros de alta calidad y con buenos antecedentes familiares en el círculo. Míralos. Si alguno te interesa, la tía te ayudará a conocerlo. Le di las gracias y hojeé los documentos con naturalidad. Originalmente planeaba simplemente seguir el proceso, pero cuando miré uno de los currículums no pude apartar los ojos. El hombre de la foto era extraordinariamente atractivo, incluso más guapo que Isen, conocido como un joven maestro en el mundo de los negocios. Sin embargo, tenía una expresión fría y unos ojos afilados, emanando un aura que decía: mantente alejado. Él era Daniel, jefe del Departamento de Inteligencia Militar, conocido como Asaura Cara de Jade. Daniel era el único hijo del comandante militar. Como máximo responsable del Departamento de Inteligencia Militar, era duro en sus métodos y mucha gente le temía. Sin embargo, debido a sus prominentes antecedentes familiares y su aspecto sobresaliente, había innumerables hijas adineradas que deseaban casarse con él. Pero, si no recordaba mal, en mi vida anterior parecía haber permanecido soltero siempre. Bajé la cabeza y reflexioné. De repente mi madre se inclinó y vio el documento en mi mano. Oh, no podemos permitirnos esto. Rápidamente lo sacó de mis manos y lo dejó a un lado como si fuera una papa caliente. Había un atisbo de miedo en sus ojos. Al regresar de la casa de Vivian, me aconsejó suavemente que no considerara a Daniel, diciendo que estaba fuera del alcance de una familia común como la nuestra. Le aseguré varias veces que no debía preocuparse y finalmente se tranquilizó. En realidad, la razón por la que miré a Daniel unas cuantas veces no fue porque pensara en él, sino porque de pronto recordé que en mi vida anterior él me había ayudado. No era tan frío ni desalmado como se rumoreaba. Poco después descubrí la habitación oculta de Isen. Yo todavía intentaba salvar nuestra relación. Durante el año nuevo fuimos a un templo en las afueras para orar por bendiciones. Por casualidad nos encontramos con Emma, que también había ido a rezar ese mismo día. Los ojos de Isen se iluminaron de inmediato. Como eran parientes, Emma quiso viajar con nosotros en el camino de regreso. Con tanta gente mirándome, aunque me resistía, acepté. Pero en el camino de montaña nos encontramos con ladrones. Los guardaespaldas pelearon con ellos y se oyeron disparos. Me escondí en el coche de lujo, temblando por todas partes. Instintivamente quería acercarme a Isen, pero él ni siquiera me miró, me abandonó y corrió hacia el coche de Emma.
con el viento y la nieve, el sonido del motor se fue apagando. Sentí un sabor salado en la boca y me di cuenta de que había estado llorando. Me rendí completamente con él. Esconderme siempre no era una solución. Salí del coche y corrí en otra dirección. No sabía si era suerte o no, pero los ladrones no me persiguieron. Me perdí. La nieve caía con fuerza y yo estaba tan congelada que mi conciencia se nublaba. Pensé que moriría allí. En ese momento vi a Daniel con una cazadora negra. Llegó atravesando el viento y la nieve. Se quitó el abrigo y me lo puso encima. Todos decían que era despiadado, pero lo único que yo recordaba era que me acompañó cuando estaba más indefensa. Después de regresar a casa, mi madre y yo estábamos a punto de retirarnos a descansar, pero un sirviente llegó apresuradamente diciendo que mi padre quería hablar con nosotras. Mi madre y yo nos miramos, sorprendidas. Mi padre siempre había ignorado los asuntos familiares. ¿De qué querría hablarnos? Cuando fuimos a la sala descubrimos que no estaba solo. Amelia y Emma también estaban allí. Amelia saludó cálidamente a mi madre, pero pronto reveló su verdadero propósito: querían mi dote. ¿Qué? Mi madre abrió mucho los ojos. Amelia se acomodó el cabello y sonrió. Hermana, después de todo Emma se casará con un miembro de la familia Eisen. Si su dote es pequeña, la familia mía perderá prestigio y nuestro amo será el hazmerreír. De todos modos, la dote que preparaste iba a ser para la familia Eisen. Es mejor dársela a Emma ahora. Emma no puede encontrar pareja por el momento, podrás prepararle otra cuando se case en el futuro. Al oír eso, mi madre explotó. La dote que preparé para mi hija, ¿por qué debería dártela? Esa bastarda de Emma se atreve a codiciar lo que pertenece a mi hija legítima. Antes de que dijera algo peor, la detuve. Amelia corrió hacia mi padre llorando. Él, con frialdad, dijo, claro. Mi mirada se fue enfriando. Mi padre nunca había querido a mi madre. Aunque temía el poder de mi abuelo materno y no se atrevía a ir demasiado lejos, siempre favorecía a Amelia. Pensaba que mi madre era dominante, no tan gentil como Amelia, y nos trataba de manera distinta. Aunque era hija de la primera esposa, nunca me valoró. Entonces lo miré y le pregunté, ¿también aceptas darle mi dote a Emma, papá? Él evitó mi mirada y dijo, de todos modos, como tu compromiso acaba de romperse, nadie querrá casarse contigo por un tiempo. Es mejor dársela a Emma. Así la familia mantendrá las apariencias. Será beneficioso para todos. Yo me burlé, ¿de verdad lo llamas beneficioso para todos? Lamentablemente, no estoy de acuerdo. Mi madre había ahorrado poco a poco para preparar mi dote, incluso gastó dinero privado en ello. Algunos lujos fueron encargados por la familia de mi abuelo materno. Todo era de la mejor calidad para que no me menospreciaran en la familia Eisen. Y ahora querían arrebatármelo con solo abrir la boca. Si crees que la dote de tu hermana no es suficiente, papá, dale dinero para que compre lo que quiera. Pero una cosa, yo también soy tu hija. Lo que mi hermana tenga, yo también lo tendré. No muestres favoritismo. De lo contrario haré un escándalo. El rostro de mi padre se puso lívido. ¿Cómo te atreves? Eres tan grosera como tu madre. Amelia intervino con sarcasmo, lo más importante para una chica es ser gentil. Y tú hasta quieres compararte con tu hermana. No es de extrañar que la familia Eisen te abandonara. Pero yo no iba a ceder. En mi vida anterior fui amable y virtuosa, y acabé miserable. En esta vida comprendí que puedo ser feliz y emocionarme con los demás, pero no desperdiciaré mis fuerzas en el dolor y la tristeza. Entonces miré a Emma y le dije con calma, eres tan intrigante, aunque siempre finjas ser inocente, ¿no estás cansada de vivir así? Su rostro se distorsionó de inmediato. El coche de lujo se detuvo frente a Jin Yuan, la joyería más exclusiva de la ciudad. Sus joyas eran variadas, con materiales exquisitos, muy apreciadas por la alta sociedad. Muchas damas adineradas acudían allí a personalizar y comprar. Varias piezas de mi dote fueron compradas allí, y mi madre había encargado otras más. Estaba allí para recogerlas. Sin embargo, se acercaba una cena benéfica y el lugar estaba lleno de celebridades que querían deslumbrar.
Apenas entré, vi a mi prima Evelyn, hija de mi tío, franca y alegre, nos llevábamos muy bien desde niñas. Nos saludamos con cariño. Ella, sin conocer lo ocurrido, me consoló por la ruptura de mi compromiso. En ese momento, la dependienta se me acercó con varias joyas y me dijo cortésmente: «Señorita mía, estas son las piezas que encargó la señora Nathaniel, ¿está satisfecha con ellas?». Entre ellas, la más preciada era una pulsera de jade. Era cálida y suave, con una textura delicada, aunque tenía un ligero defecto en el color. Sin embargo, ese defecto no ocultaba su belleza. Evelyn comentó: «Esta pulsera es preciosa, mía, pruébatela». Asentí, pero justo cuando iba a tomarla, la mano de Emma la presionó y se la puso. Me miró con ojos agraviados y dijo: «Hermana, mi boda se acerca y me faltan joyas. Por nuestra hermandad, dame esta pulsera». No podía culparla por su ansiedad, pues con la cena benéfica encima ya no había tiempo de encargar más. Sin esperar respuesta, se la colocó en la mano. Antes de que yo hablara, Evelyn estalló: «¿Por qué deberías llevártela? ¿No tienes vergüenza? ¿No solo le robaste el prometido a tu hermana, ahora también quieres arrebatarle sus joyas? Tú eres suficiente». De repente, una voz la interrumpió. Isen corrió y protegió a Emma detrás de él, mirándome fijamente. Isen me miró furioso. Mamá se mordió el labio y se quedó detrás de él, mirándolo agraviada, mientras las lágrimas caían como polvo. La gente de los alrededores se sintió atraída por el alboroto y se reunió para mirar. Isen miró a su alrededor y me dijo fríamente: «Mía, ¿tienes que ser tan despiadada y humillar a Emma en público? Sabes que Emma no tiene la culpa. Es solo que no me gustas y no quiero casarme contigo. Me gusta ella. Sí, Emma es solo una hija ilegítima, pero es sencilla y amable. Como su hermana, mantienes a los herederos en casa. Ahora la estás intimidando afuera». Me quedé desconcertada, dejando de lado que fue Emma quien quería mi pulsera y quien causó el problema en ese momento. Solo hablando de acoso, ni siquiera había abierto la boca, entonces ¿cómo podría estar intimidándola? Por el contrario, la acusación de Isen contra mí hizo que todos pensaran realmente que yo la estaba intimidando en casa debido a mi condición de hermana mayor. Algunas personas ya habían empezado a señalarme. Mis ojos también se oscurecieron, lo que hizo que pareciera que la estaba intimidando. Evelyn también dijo: «Sí, fui yo quien no soportó la mirada hipócrita de Emma y no pudo evitar regañarla». «¿Qué tiene que ver con Mía?». Isen resopló fríamente: «Todo el mundo sabe que tienes una buena relación con Mía. Ella debió haberte pedido que dijeras eso». Evelyn estaba furiosa. Justo cuando estaba a punto de hablar, la detuve. Di un paso adelante y encontré la mirada de Isen y le pregunté: «¿Sabes cómo empezó esta pelea?». Isen frunció el ceño ligeramente. Era obvio que no sabía nada en ese momento. Él solo vio a Emma llorando y se apresuró a defenderla. Me burlé. Señalé la pulsera en la mano de Emma. «Es porque tu novia me arrebató mi pulsera de jade». Al oír esto, Isen miró la mano de Emma. Una mirada de sorpresa apareció en su rostro enojado, con un rastro de complejidad imperceptible. Sus cejas se fruncieron aún más. Cuando Emma vio que Isen la miraba, parecía un cervatillo asustado. Ella parecía agraviada y asustada. Sí, mi hermana lo entendió mal. Solo lo tomé para echar un vistazo. Mientras hablaba, bajó la cabeza como si intentara contenerse, pero las lágrimas seguían fluyendo. Solo soy una hija ilegítima y no he visto nada bueno. Solo quiero comprar una dote antes de casarme con un miembro de la familia Isen para no ser menospreciada. Sé que mi hermana tiene una opinión de mí debido al compromiso, pero nunca pensé en arrebatarle sus cosas». Cuanto más hablaba, más lágrimas caían. Isen se sintió un poco culpable al principio por acusarme sin saber la verdad. Después de escuchar sus palabras, esa culpa desapareció y solo quedaron el amor y la compasión por ella. «Es solo una pulsera. Ya que a Emma le gusta, Mía, dásela», dijo Isen con tono práctico. Fue como en la vida anterior, cuando protegió a Emma una y otra vez. Ahora, cuando abrió la boca, todavía la estaba protegiendo.
La amargura de la vida anterior parecía acumularse nuevamente en mi corazón. Lo miré fijamente. Isen, ¿por qué? ¿Por qué debería ceder ante Emma? Isen hizo una pausa y evitó mi mirada. Emma tiró suavemente de su manga. Hermano Isen, olvídalo. Soy de bajo estatus y no merezco una pulsera tan buena. Isen tembló por completo y la mirada vacilante en sus ojos se volvió firme, con amor y compasión reemplazando su conciencia culpable. Respiró profundamente y me miró. Solo porque soy el heredero del grupo Isen y Emma será la futura esposa del presidente del grupo Isen. Mía, ¿es esta razón suficiente para que me entregues la pulsera? Sus ojos eran fríos y exudaban la presión de un superior. De repente sentí un poder irónico. ¿Cómo pude olvidarlo? Sentí como si me hubieran dado una bofetada en la cara, ardiendo. Los ojos de la gente a mi alrededor parecían burlarse de mi sobreestimación de mis propias habilidades. ¿Quién me creía que era? Atreverme a no darle la cara al grupo Isen. Detrás de Isen, Emma tenía un rastro de orgullo velado en sus ojos, y tuve que inclinar la cabeza ante ellos. Bien. Sin embargo, justo cuando abrí la boca, una voz masculina profunda vino desde atrás. ¿Qué es todo este alboroto? Déjame echar un vistazo también. Todos miraron en dirección al sonido. Luego Daniel entró tranquilamente. Llevaba una cazadora negra y tenía una mirada penetrante y un aura poderosa. La multitud se quedó en silencio. Aunque el Jin Yuan era una joyería de alta gama, era raro que el jefe del Departamento de Inteligencia Militar la visitara en persona. Aunque Daniel era joven y prometedor, trabajaba para el país y se ocupaba de asuntos secretos, por lo que no era fácil verlo. Sus ojos largos y estrechos recorrieron a todos. Pareció que sus ojos se posaron en mí por un momento y luego miró hacia otro lado casualmente. ¿Qué pasó?, preguntó con calma. El gerente de la tienda rápidamente dio un paso adelante y le contó la situación. Los ojos de Daniel se volvieron hacia mí y me evaluaron. Eres la hija del señor Nathaniel. Mía, escuché que rompiste el compromiso con Isen del grupo Isen hace poco. Asentí rápidamente. Pensé que incluso Daniel había oído sobre mi compromiso roto con Isen. No entendía qué quería decir al mencionarlo de repente. Justo cuando me sentía incómoda, lo oí decir, tienes buena apariencia, pero tu gusto no es bueno. ¿Qué? No entendí lo que quiso decir Daniel. Los demás también se miraron confundidos. En ese momento, Daniel dijo de repente, quiero decir, el brazalete de jade que estaba mirando la señorita Mía no es un buen producto. El jade tiene un defecto. Es mejor no quererlo. Mereces algo mejor. ¿Algo mejor? Quizás parecía un poco estúpida en ese momento, y un rastro de sonrisa apareció en el rostro frío de Daniel. Tengo algo bueno aquí que coincide contigo. Espero que no te desagrade. Mientras hablaba, sacó un exquisito joyero de su bolsillo. Después de abrirlo, había una pulsera de jade cristalino dentro. Sin siquiera mirarlo, me entregó la pulsera. Me quedé atónita. Incluso después de que Daniel se fue, todavía no había reaccionado. Sosteniendo la pulsera de jade en mi mano, no sabía si usarla o dejarla. La gente a mi alrededor también me miraba con expresiones complicadas. Isen dijo con voz entrecortada, ¿conoces a Daniel? Había entusiasmo y enojo en su tono. ¿Y a ti qué te importa si lo conozco o no? No me molesté en prestarle atención. De repente extendió la mano y me agarró el brazo. ¿Por qué te defendió? Había emociones complejas en sus ojos, y su mano que sostenía mi brazo inconscientemente ejercía más fuerza. Me burlé. Isen, por favor compórtate. Tu prometida todavía está mirando. Isen se quedó desconcertado. Cuando se encontró con la mirada de Emma, inconscientemente relajó su agarre. Aproveché la oportunidad para soltarme. Después de despedirme de Evelyn, me subí al auto y me fui a casa. En el coche, miré la pulsera que tenía en la mano. Mi corazón no estaba tan tranquilo como demostraba. ¿Qué quiso decir Daniel? ¿Solo quería ayudarme? Imposible. No pudo ser. Hasta donde yo sabía,
Daniel no era una persona amable que sintiera lástima al ver a otros en problemas. Me inclinaba más por otra posibilidad. ¿Pero por qué? Recordando cada momento de mi contacto con él, incluida la vida anterior, fue solo 2 veces. En esta vida, esta fue la primera vez que nos conocimos hoy. ¿Podría ser que se enamoró de mí a primera vista? Negué con la cabeza y rápidamente rechacé esa idea poco fiable. El jefe del departamento de inteligencia, del que se rumorea que es despiadado. ¿Cómo podía ser tan inocente? Era absolutamente imposible. Después de pensarlo y no poder entenderlo, mis ojos volvieron a posarse en la pulsera. Después de un momento de vacilación, me la puse. Cuando llegué a casa, Isen ya había encontrado otro auto para Emma y la envió de regreso. Tan pronto como regresaron, Isen me dijo fríamente, «Todavía no admites que intimidaste a Emma. En realidad la dejaste sola en el Jinjuan y te fuiste en el auto». No me miró con lástima desde atrás. «Hermano Isen, deja de hablar». Mi hermana definitivamente no lo hizo a propósito. Sentí una punzada de culpa por un momento. Estaba confundida por culpa de Daniel, y esta vez realmente me olvidé de Emma. Pero aunque lo hubiera olvidado, nunca lo admitiría. Estuviste allí, ¿no? He creado una oportunidad para que estén solos juntos. Deberías agradecerme. ¿Por qué me culpas? Isen se quedó sin palabras. Su comportamiento hoy ya era extraño. Ya que creía que había dejado a Emma allí deliberadamente, debería venir a buscarla. ¿Por qué vino a mí así? Si no tienen nada más que hacer, por favor váyanse. Le di la espalda, pero por alguna razón, Isen no parecía querer irse. «También irás a la recepción, ¿verdad?», preguntó de repente. Estaba impaciente. ¿Qué le importa a Isen si voy o no? Isen debería centrarse en Emma. Después de todo, ella es la persona por la que estás dispuesto a dejarlo todo y con quien quieres casarte. Isen estaba atónito. Giró la cabeza y vio a Emma mirándolo expectante. Su corazón se ablandó, levantó la cabeza y dijo en voz alta, «Emma definitivamente irá a la recepción y definitivamente brillará y sorprenderá a la audiencia». Cuando dijo esto, incluso Emma se sorprendió. Lo miré extrañada. Pensé que tal vez estaba confundido después de renacer, porque en la vida anterior fui yo quien brilló en la recepción. El día de la recepción, mi tía me preparó un vestido rosa. No me gustó y me cambié por uno verde claro. «¿No se tolera?», preguntó mi tía. No dije mucho. Cuando me encontré con Emma a la salida, como era de esperar, vi que vestía de rosa. Mi tía murmuró detrás de mí, afortunadamente, la señora mayor se cambió de ropa. De lo contrario, tendría el mismo atuendo que la segunda dama. Sonreí levemente y no dije nada. Fue lo mismo en la vida anterior. Escuché que Isen también estaría en la recepción. Para atraer su atención, elegí deliberadamente un atuendo glamuroso, pero no esperaba que Emma también eligiera el mismo color. Ya nos parecíamos un poco y, con la ropa, aún más. Incluso otros hablaron de nosotras en ese momento. Si no me hubiera portado bien en las negociaciones comerciales en la recepción posterior, quién sabe qué tipo de broma se habría hecho. Así que esta vez lo evité de antemano. El coche nos llevó a Emma y a mí al hotel. Después de bajar, el camarero nos condujo al salón de banquetes. Tan pronto como entré, vi a Isen. Estaba sentado en el asiento VIP. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Incluso vino a recibirme en persona. No pude evitar pensar en la amargura de la vida anterior. En esa vida estaba llena de alegría y quería verlo, pero él solo me miró desde la distancia y luego se giró para hablar con los demás. Ni siquiera vio claramente cómo era yo. Porque a él no le importaba yo, no le importaba mi aspecto. Lo mismo ocurrió en esta vida. Como se preocupaba por Emma, le dio dignidad en público. Bajé la mirada inferencialmente. Al pensar en estas cosas ahora, no me sentí mal ni rencorosa. En ese momento simplemente pensé que era realmente lamentable. Entregué todo mi amor a alguien que no supo apreciarlo. Él no era digno. Estaba un poco desanimada. Isen ya se había acercado y Emma lo saludó.
Asentí ligeramente a modo de saludo. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, Isen de repente me agarró. Parecía sorprendido, como si viera algo increíble. Entonces soltó: ¿por qué llevas este collar contigo? Todos quedaron desconcertados. ¿Collar? ¿Qué collar? Mi mirada se dirigió al collar de Cartier que llevaba en el cuello. Esto es mío, dije naturalmente. Así que, para mí, es algo normal. ¿Tuyo? La expresión de Isen se volvió aún más sorprendida. Me miró y luego a Emma, dudando en hablar. Estaba impaciente y lo ignoré, sin saber cuál era su propósito. Pero cuando me di la vuelta, de repente pensé en una posibilidad. Esa posibilidad me apretó el corazón. Incluso contuve la respiración. Giré la cabeza para mirar a Emma y ella parecía confundida. Sin embargo, éramos muy parecidas. Si no hubiera cambiado de ropa, habríamos sido casi idénticas. Ella no tenía el collar de Cartier, pero yo sí. Recordé claramente que, después de mi buen desempeño en las negociaciones de la recepción, le había dado este collar a Emma porque no tenía joyas adecuadas. Exhalé lentamente. De hecho, nunca entendí cómo Isen se enamoró de Emma en la vida anterior. Solo sabía que Isen vio a una chica en la recepción y se enamoró a primera vista. Desde entonces, ella tuvo un lugar en su corazón, y esa niña era Emma. Pero realmente no podía recordar qué actuación destacada tuvo en la recepción que hizo que la gente la recordara. En cambio, fui yo quien brilló. Pensando en la inexplicable confianza de Isen en Emma y su sorpresa por este collar, era natural tener ese pensamiento. ¿Y sí? ¿Y si confundió a otra persona con ella? No seguí pensando en ello porque apareció Daniel. Tenía varios asistentes que lo seguían. Todos quedaron sorprendidos nuevamente. Daniel nunca había participado en ninguna recepción antes, ni siquiera en los eventos importantes organizados por el grupo de Isen. Tampoco apareció en la vida anterior. Últimamente había estado apareciendo con bastante frecuencia. El propósito de la recepción era socializar. Después de que Daniel dijo algunas palabras amables, la gente se dispersó en grupos de 2 y de 3. Emma estaba naturalmente con Isen, pero él parecía un poco distraído. Sus ojos nerviosos de vez en cuando se dirigían hacia mí y luego rápidamente se alejaban. Me molestó verlo. Justo cuando estaba a punto de alejarme, vi a Daniel caminando hacia mí. Hice una pausa. Instintivamente me enderecé y me toqué las sienes para comprobar si mi cabello estaba en su lugar. Daniel no llevaba hoy su característico abrigo negro, en cambio, llevaba un traje azul oscuro que le daba un aspecto menos fiero y más noble. Señorita mía, espero que esté bien, dijo con una sonrisa. No pude evitar sonreír y asentirle. Daniel, espero que estés bien también. Otros decían que era despiadado y le tenían miedo, pero yo no. Cuando lo vi, solo pude pensar en aquel día nevado e indefenso. Él me extendió su mano cuando estaba más desesperada. Ese fue uno de los pocos momentos cálidos que sentí en mi vida anterior. Así que, incluso si esta vida comenzara de nuevo y él no recordara nada, no ocultaría mis buenos sentimientos y mi gratitud hacia él. Isen se enamoró a primera vista de una chica con solo una mirada, y yo recordé a alguien por su ayuda. Quizás todo ya estaba destinado. Daniel me acompañó a caminar. Mientras lo hacíamos, charlábamos. Tiré casualmente de mi manga, revelando la pulsera en mi muñeca. Cuando Daniel la vio, su sonrisa se hizo más profunda. ¿Te gusta esta pulsera? Sí. Esta pulsera es una reliquia familiar mía. Me quedé atónita. Aunque lo había sospechado, mi corazón aún se apretó. Después de pensarlo un momento, lo miré. Daniel, ¿te arrepentirás? Mi origen familiar es normal y no merezco tu estatus. Daniel me miró sin dudar, con ojos firmes. Estas cosas no importan. En mi corazón, espero que seas tú. Bajé la cabeza. Apenas pude controlar las ganas de llorar. Resultó que eso era lo que se sentía al ser elegido firmemente por alguien. Era como si una espesa niebla se levantara en el largo camino. Cuando salió el sol, la niebla se disipó y solo quedó la claridad.
Regresé al salón de banquetes con Daniel. Tan pronto como entramos, todos los ojos estaban puestos en nosotros y de vez en cuando podía oír algunos susurros. Podía adivinar lo que decían, nada más que el motivo por el cual Daniel, que había sido indiferente a las mujeres durante tanto tiempo, caminaba conmigo, una mujer cuyo compromiso se había roto. Daniel también notó esas miradas y lanzó una mirada fría a su alrededor. Él estaba tranquilo. No pude evitar querer reír. En ese momento, su asistente hizo un gesto y llamó a Daniel. No tuvo más remedio que irse. Encontré la mirada del asistente y él asintió cortésmente hacia mí. Tan pronto como Daniel se fue, y se encaminó rápidamente hacia mí. Preguntó en tono acusador, ¿a dónde fuiste con Daniel hace un momento? Definitivamente no tenía una buena expresión para él. ¿Qué te importa a dónde vamos? Isen se sorprendió, pero aún así dijo con frialdad, te aconsejo que no tengas pensamientos inapropiados. Con el estatus de Daniel, no eres lo suficientemente buena para él. Lo miré con desdén y no me molesté en responder. Pero él seguía mirándome como si quisiera decir algo, aunque se contuvo. Tenía miedo de recibir una respuesta contraria a su percepción. En ese momento, el anfitrión anunció el roadshow del proyecto empresarial y todos los invitados interesados podían participar en la inversión. No me moví. En la vida anterior intenté con todas mis fuerzas atraer la atención de Isen. En esta vida, sin tener que presumir, la persona que me presta atención ya me ha notado. Los demás son irrelevantes. Pero Isen de repente se agitó. Se acercó a Emma y le dijo, Emma, ve rápido. Definitivamente brillarás y saldrás victoriosa. No sé por qué, pero su tono era tenso, como si estuviera esperando confirmar algo. Emma parecía confundida. Bajo la mirada de Isen, ella dijo tímidamente, pero no sé nada de inversiones. Isen fue alcanzado como por un rayo. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. De repente levantó la voz y todas las miradas se volvieron hacia nosotros, mirándolo con extrañeza. Isen parecía ajeno a todo. Él simplemente se quedó mirando a Emma. Ella tembló. No puedo invertir. El rostro de Isen palideció en un instante. Se quedó allí sin expresión durante un rato. Es imposible. No puede ser, ¿cómo pudo ser esto? De repente extendió la mano y agarró el brazo de Emma. ¿Cómo pudo ser esto? Me dijiste claramente que el collar de Cartier era tuyo. Dijiste claramente que tenías una buena mente para los negocios. Tú lo dijiste claramente. ¿No lo hice cuando dije eso? Mamá sintió tanto dolor que se le cayeron las lágrimas. Isen se quedó allí estupefacto. Después de un momento, se giró lentamente hacia mí. Dejé escapar una mueca de desprecio. Simplemente me pareció absurdo. ¿Cuándo dijo eso? Ella debió haberlo dicho en la vida anterior. La madre de Emma era anfitriona, ¿cómo podría enseñarle conocimientos de negocios? Mi madre era empresaria y me enseñó las formas de hacer negocios desde pequeña. Isen confundió a otra persona con la persona correcta. Así que seguí el juego con el error. De todos modos, su relación estaba destinada a ser desconocida para los demás. Isen, qué ridículo. Has estado arrepentido toda la vida. Has estado sufriendo toda una vida. ¿Y cuál es el resultado? La figura que no pudiste conseguir en la vida anterior fui yo, la yo que estaba casada contigo, ignorada por ti y arrullada por ti. Isen dio un paso adelante, intentando tocarme. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarme, una figura alta lo bloqueó. Daniel tenía una media sonrisa y un brillo frío brilló en sus ojos. Isen está borracho. Que alguien se lleve a Isen para que se ponga sobrio. Isen abrió la boca pero al final no dijo una palabra. Lo miré mientras se alejaba. Después de dudar por un momento, no di un paso adelante. Cuando terminó el banquete, Daniel salió a despedirme. Cuando nadie lo miraba, tomó mi mano. A primera vista parecía normal, pero si miraba con atención, las puntas de sus orejas estaban rojas. Haré los arreglos lo antes posible y te lo propondré formalmente. Además, no hay necesidad de tener tanta prisa. De repente tartamudeé,
No, tengo prisa. Cuando soltó mi mano, sentí que mi cara ardía. Cuando llegué a casa, Isen ya estaba esperando en la casa de la familia mía. Cuando nos vio entrar, rápidamente nos saludó. Emma corrió hacia él tímidamente. Hermano Isen, ¿por qué estás? Pero Isen parecía no verla. La pasó por alto y se acercó a mí. Mía, escucha mi explicación. Me equivoqué. No sabía que eras tú. Por favor, dame otra oportunidad. Prometo que te trataré bien esta vez. No intentó ocultar lo que dijo. Lo escuché, mis padres y Amelia lo oyeron, y también lo oyeron los sirvientes que estaban alrededor. Miré a mi alrededor y vi las expresiones de sorpresa en sus caras. Dije sin expresión alguna, piérdase. Isen dijo ansiosamente, sé que todavía tienes sentimientos por mí. De lo contrario, ¿por qué seguiste tolerándome? ¿Por qué te esforzaste tanto en recuperarme? ¿Y por qué te esmeraste tanto en cuidar la empresa y gestionar el negocio familiar? Me equivoqué, realmente lo hice. Hoy romperé el compromiso con Emma y te propondré matrimonio nuevamente. Nos amaremos como marido y mujer y nunca volveremos a separarnos, ¿bueno? Había sinceridad, súplica y cautela en su tono. Pero cuando lo escuché, simplemente me sentí disgustado. Él lo sabía. Él sabía lo que yo sentía por él. Él sabía cuánto había dado por él. Él siempre lo supo. Pero aún así me trató así. Isen, nunca te perdonaré. Le dije, Mía, quería llamarme. Me giré y le di una fuerte bofetada. Bofetada. Él quedó atónito. Lo ignoré y me di la vuelta para irme. Cuando pasé junto a Emma, ella me miró con impotencia. Ella quedó tan sorprendida por la palabra romper el compromiso que su mente se quedó en blanco. No entendía en absoluto lo que estaba pasando. La gente a su alrededor estaba tan confundida como ella. Primero rompió el compromiso y luego me propuso matrimonio. ¿Estaba jugando? Después de regresar a mi habitación, mi madre se acercó y me preguntó qué estaba pasando. Después de todo, no sabían toda la historia y estaban confundidos por la serie de acciones de Isen. ¿No fue él el que rompió el compromiso primero? ¿Por qué te vuelve a proponer matrimonio? ¿Estás siendo desvergonzado? Tengo que decir que esas dos palabras lo resumen perfectamente. Pero no quería hablar de eso con mi madre. Aunque el castigo de Isen me hizo sentir satisfecha, quería aún más compartir mi verdadera alegría con ella. Le mostré la pulsera que llevo en la muñeca y le hablé de Daniel. Mi madre estaba aterrorizada. Ella me lo confirmó una y otra vez. ¿Te refieres al jefe del Departamento de Inteligencia Militar? Sí. ¿Te refieres a esa persona de sangre fría? Sí. ¿Te refieres a Daniel? Sí. Después de confirmarlo, mi madre quedó en estado de shock. Dijiste que no pensabas en él el otro día. Evité su mirada con sentimiento de culpa. No sabía qué sentía por mí en ese momento. Mi madre parecía vacilante, pero le tomé la mano. Sé lo que te preocupa. No puedo garantizar nada sobre Daniel, pero sí puedo garantizarlo yo misma. Tuve un sueño. En el sueño, seguí tolerando y comprometiéndome y sufrí mucho. Fue solo cuando me desperté que de repente me di cuenta de que, aunque estuviera enamorada de otra persona, la primera persona a la que debería amar era a mí misma. Ya no tengo miedo a la reputación ni al estatus social. Mamá, yo soy alguien digno de ser amado y también tengo la capacidad de amar a los demás. Mi madre cayó en una profunda reflexión por mis palabras. Ella se quedó allí aturdida por un largo tiempo y de repente me preguntó, si me divorcio de tu padre, ¿te sentirás incómoda? Sonreí. No, en absoluto. Mi madre parecía haber tomado una decisión. Ella empezó a no preocuparse por el favor que mi padre tenía hacia Amelia y se sintió cómoda usando el dinero de la familia para preparar mi dote. Bueno, como señora de la casa, ella tenía la última palabra sobre cuánto dinero utilizar. Al día siguiente de la cena benéfica, Daniel envió a alguien para proponerme matrimonio en su nombre. Su madre vino a nuestra casa en persona, mostrando su gran respeto por mí. Ella tomó mi mano y sentí una leve sensación de alivio, como si finalmente hubiera resuelto un gran problema.
buena chica en nuestra familia. Las mujeres tienen un estatus superior al de los hombres. Puedes realizar cualquier petición que tengas. Me quedé desconcertada. Mi futura suegra y yo nos sonreímos, y había un entendimiento tácito en nuestros ojos. Donde hay gente feliz, también hay gente decepcionada. Isen siempre quiso verme. Cuando me negué, él esperaba en la puerta de la familia mía todos los días. Más tarde, Daniel lo invitó al departamento de inteligencia y dejó de esperar allí, pero comenzó a visitar a Emma con frecuencia. Quería romper el compromiso con Emma, pero la familia de Isen no lo permitió esta vez, así que no tuvo más remedio que casarse con Emma. Si ella hubiera querido romper el compromiso, la familia de Isen tampoco podría haber dicho nada. Parecía estar obsesionado, él iba a verla cada vez que tenía tiempo, sin mostrarse molesto en absoluto. Naturalmente Emma no quería romper el compromiso, ella era solo una hija ilegítima y le resultaba difícil encontrar una familia tan buena como la de Isen. ¡Qué bendición caída del cielo! Por eso se aferró con fuerza y se sintió agraviada. Fue un agravio real, porque ella realmente no había hecho nada. La persona que la había tratado con ternura y la había apreciado como a un tesoro el día anterior había cambiado su actitud por completo, incluso le dijo cosas incomprensibles y le echó la culpa sin motivo. Llegó a sospechar que Isen estaba loco y pidió en secreto que alguien lo examinara. Gabriel vino, sonrió levemente y no hizo comentarios sobre Isen cuando éste se fue, en cambio, la miró. Las causas pasadas condujeron a efectos futuros. Habías cosechado las buenas acciones de otros en la vida anterior, así que en esta vida tenías que soportar las malas consecuencias. Emma estaba confundida, pero no por mucho tiempo. Al acercarse el día de mi boda tuve que salir a elegir joyas y comprar ropa, y por accidente Isen me vio. Él agarró el dobladillo de mi vestido en un estado lamentable y me preguntó tímidamente si podía abstenerme de casarme con otra persona. Emma presenció la escena. Su prometido la miró con frialdad, pero con otra mujer estuvo extremadamente atento. Ella ya no lo soportó más, corrió y me preguntó qué le había dicho a Isen y por qué se había vuelto así. Yo respondí con calma que no había dicho nada, que él simplemente había descubierto su verdadero yo. La expresión de Emma cambió dramáticamente en un instante y, al irme, la oí apretar los dientes detrás de mí. Nunca te entregaré a Isen. ¡Qué broma! Ya tengo a Daniel, un hombre tan precioso como el jade fino. ¿De qué sirve ese producto defectuoso, Isen? No me importa. Sin embargo, unos días después ocurrió algo grave en la familia de Mia. Cuando el sirviente despertó a Emma por la mañana, encontraron a alguien en la sala de estar. Isen salió de su habitación borracho y con la ropa desordenada, y al ver que todos lo miraban comprendió lo que sucedía. Miró furioso hacia la habitación y dijo, ¿fuiste tú? Me drogaste. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? ¿No tienes vergüenza? Emma solo lloró lastimosamente, lloró sintiéndose culpable y también lloró con cierto triunfo. La situación se resolvió como era previsible. Aunque no quisiera, tuvo que casarse con él. La fecha de la boda de Noé fue incluso anterior a la mía porque no pudieron esperar, así que no hubo gran ceremonia ni gloria y ella se casó apresuradamente. Emma se convirtió en la esposa del presidente del grupo Isen con el que siempre había soñado, pero no parecía muy feliz porque Isen estaba frío y disgustado con ella. Ella hizo todo lo posible para complacerlo y se esforzó muchísimo, pero Isen permaneció impasible. Al mirarla era como mirarme a un espejo. Yo había sido igual que ella en la vida anterior, aunque yo tenía más dignidad que ella. Isen tampoco estaba contento. Estaba completamente atrapado en la obsesión de la vida anterior y de esta. Obviamente, si lo dejara ir habría un mejor resultado, pero no podía dejarlo ir, pues igual que en la vida anterior siempre había estado persiguiendo esa figura inalcanzable. Lo mismo ocurría en esta vida, pero en la vida anterior no valoró lo que obtuvo y en esta vida realmente no pudo conseguir lo que quería. Entonces tuve una epifanía y me sentí aliviada al saber que no lo estaban pasando bien. El día de la boda entre Daniel y yo llegó pronto. Mi madre preparó una generosa dote diciéndome que era para apoyarme y que otros no me menospreciaran. De hecho, yo estaba pensando demasiado. El día de la boda, Daniel me dio una pequeña caja. Dentro estaban todas las propiedades, escrituras de tierras, tiendas y cuentas bancarias a mi nombre, habían sido notarizadas y eran todas mías. También me dio a entender que me daría su salario en el futuro. Cariño, se está haciendo tarde, deberíamos descansar, dijo. Espera, tengo algo que decir, hablemos en la cama, añadió.
Estaba tan enfadada que quería golpearlo y al menos pedirle la oportunidad de hablar. Al final de mi conciencia tuve un sueño. Soñé con aquel día nevado cuando me perdí en el camino de la montaña y casi me congelé. Un hombre con una cazadora negra se acercó y me dijo, ¿estás bien? Déjame llevarte a casa. En trance, el rostro del hombre se superpuso con la persona frente a mí, se inclinó y me susurró al oído, ya sea en la vida anterior o en esta vida, siempre te amaré. No he encontrado frases en inglés en el texto original, todo estaba ya en español.